Estamos conversando con Felipe Azadi, decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Finisterre, y dejamos pendiente el tema un poco de la segregación. Hemos conocido estos últimos tiempos, estos últimos días, lo que ha ocurrido con Chicureo, con el tema de las nanas. ¿Para qué vamos a andar más en eso si ya todos sabemos? Pero muchos se excusan el tema de la seguridad. Antiguamente eran las rejas, hoy son los condominios con grandes portones, con guardias de seguridad y con unas normas que uno a veces se las tiende a cuestionar. ¿Eso es parte también de la planificación urbanística o no? Yo no sé si es parte de la planificación. Yo creo que se ha ido planificando para admitir estos guetos que empezaron a aparecer en nuestro país, yo diría que hace una veintena y un poco más quizás. Estas especies como de mini ciudades detrás de muros, con guardia en la puerta y con timbre, digamos. Son urbanizaciones privadas que no comparten una red urbana con el resto de ellas mismas y con el resto de la ciudad. Eso da lo mismo donde estén. Pueden estar en Chicureo, pueden estar en la mitad de Santiago. Hay de ellas dentro del radio urbano y fuera del radio urbano también. Entonces pasa un poco el efecto que yo te decía antes, que esta asociación que se hace en general de la descentralización con respecto a las clases altas y a la centralización con respecto a las clases más bajas y trabajadoras, tiene su desenlace en lo que ha estado pasando este último tiempo. Que tú ves que, por ejemplo, las nanas y los empleados tienen que llegar a pata al gueto alejado porque no tienen cómo entrar en sus propios autos, y si tuvieran a lo mejor no los aceptarían, ¿no? Ahí es una cosa ya de tontera de cada uno. Yo creo que estamos generalizando en un tema que ha sido siempre no un problema, sino que una persistencia de esto en todas partes. Pero parte de la base de lo que tocamos... Pero que ahora es noticia, entonces no... Claramente, pero parte de la base quizás del problema cultural de copiar mal las cosas, porque a lo mejor para un concepto, yo quiero alejarme de ciertas clases sociales, me voy a vivir a otros lados, pero el concepto que hay detrás de este irse a vivir a otro lado acarrea una serie de problemáticas y de conceptos que yo no sé si se repetirán. Es que eso de alejarse de una cierta clase social y aspirar un poco más, a pesar de que sí, yo reconozco que somos una sociedad bastante aspiracional, no me parece que sea el fin de alejarse. A mí me parece que hay otros factores que influyen, que tienen que ver con los valores de calidad de vida que busca la gente, con lo que te hablaba antes, con el vivir en una especie de campo, con el tener 5.000 metros cuadrados en vez de 500, con el que los niños respiren otro tipo de aire un poco más limpio, entre comillas, porque la verdad es que el aire está igual de malo en todas partes, y con el hecho de alguna manera, de abaratar estos costos del metro cuadrado de terreno que uno tiene. No sé si tiene que ver con alejarse de una cierta clase social o una cierta clase socioeconómica. Finalmente está todo bien mezclado. Claro, lo que pasa es que uno cuando ve Chicureo responde a una cierta clase. Cuando ve otros sectores caminos hacia Viña del Mar, lo mismo. Hay centros urbanos quizás de clase media, de clase más alta, pero como que se tiende a agrupar a ciertos sectores. Lo pregunto desde el punto de vista de la segregación. Este tipo de ciudades satélites, cuando justamente lo que se está planteando a nivel de todo tipo de discusiones, la integración, ¿esto aporta más a la segregación o a la integración? Una ciudad satélite planteada desde este modo nunca va a ser integradora. Eso desde su origen urbanístico. Ajá. Porque está desarraigada de la red urbana. Desde el momento en que yo la alejo del centro y la tengo que conectar con una carretera que todavía no existe, y le tengo que construir una carretera. ¿Cuántas 2 carreteras se hicieron en esta década para poder llegar a Chicureo? ¿No? Pendino sí, acá, y la que va por arriba. Cuando yo no tengo planificada una vía de alto tráfico para poder llegar a un nuevo centro urbano, quiere decir que estoy planificando mal. Entonces a mí no me parece que hay un asunto de planificación. Yo creo que la gente se va a vivir allá. Incluso yo te diría, yo no asocio estos nuevos barrios a clases más altas. Todo lo contrario. No me preguntéis por qué. He trabajado y me ha tocado construir en todos ellos. Pero no me parece que sea de estatus vivir tan alejado de Santiago. A mí, es una opinión pero súper personal. Yo creo que da mayor categoría ocupar los espacios más antiguos de la ciudad. Me parece que es mucho más eficiente, es mucho más bonito incluso instalarse en sectores consolidados,
que tengan historia, que tengan buenos edificios como se hacían antes, con buenos recursos, y no ahora que por 2 chauchas te hacen una torre de 20 pisos y son todos los departamentos una mugre. No me parece de gran estatus irse a vivir a un condominio, y digámoslo así con todas sus letras, en Chicureo, en que todos los terrenos tienen 300 metros cuadrados o 350 metros cuadrados, que las casas están a 3 metros cada una de la otra, en que tu ventana de la pieza principal se topa con la ventana del dormitorio principal de la casa del lado, en que vives entre 4 panderetas, en que la piscina topa con la pandereta porque no tienes espacio, y son todas las casas iguales, y hay, no sé, 150 casas iguales por condominio, de estilo francés, de estilo chileno, de estilo Jordan, del estilo que tú quieras. Pero para mí eso no es estatus. Entonces, no estamos haciendo un sinónimo de una clase social más alta al alejarnos. Todo lo contrario. Yo insisto en lo que hablaba antes. Abaratar significa también alejar. Y ahí hay un tema en el que tenemos que tener mucho cuidado. Lo que le pasó también a la dehesa. La dehesa también ahora está ya mucho más arraigado a la red. Pero hace 20 o 25 años la dehesa también era un subcentro. Era un subcentro al que tenías que alejarte hacia la precordillera para ir. Y en el que los ricos vivían ahí. Pero ahora tú vas a la dehesa y tienes unas casitas que son todas iguales también, hechas así como un timbre, que tamponean por todos lados, y el mismo modelo de casa, y los terrenos son enanos, y tienes un guardia que eso te da estatus, aparentemente, y tienes unas vías con bandejones centrales, con florcitas de temporada, y la gente cree que eso es elegante. Solo para finalizar, se nos está yendo el tiempo ya. Falta una planificación del organismo central respecto a esto, un pensar Santiago. Pedro Valdivia se paró arriba del Cerro Santa Lucía, en fin, y dijo, y aquí instaló Santiago por estos motivos, porque pasaban 2 ríos, y dijo, ya, aquí planifico. Después de ¿cuánto? Es que ya de casi 500 años, más de 500 años. Es bien difícil pararse arriba de un cerro hoy y planificar Santiago. O sea, yo sería bastante poco justo si te dijera que no se piensa Santiago. Santiago se piensa todos los días. El problema es que se está pensando cada día para el mismo día y no para el futuro, y tampoco se está tomando en cuenta el pasado. Estamos siempre parchando, siempre tapando un hoyo, siempre haciendo un hoyo para con esa tierra tapar el anterior. Y esa es una cuestión que todo el mundo lo puede ver en la puerta de su casa. Entonces, no es que no se esté pensando Santiago. Yo creo que falta quizá inscribirse en un proyecto futuro en que los cambios que se están haciendo ahora no estén sueltos y no estén dando vuelta, no estén satelitando frente a una problemática puntual de hoy, sino que estén puestos en un contexto de un plan y de un plan estratégico de crecimiento o de desarrollo, más que de crecimiento, porque yo quisiera que no siguiera creciendo, un plan estratégico de desarrollo que estuviera pensado en el futuro, pero bien pensado en el futuro con todas las cosas que van a venir y no con las que nos están pasando ahora, porque estamos mal acostumbrados siempre a tapar el hoyo. Sería un buen regalo para los casi 500 años de Santiago. Ya. Sería un buen regalo para la gente que vive en Santiago. Exactamente. Muchas gracias por haber estado junto a nosotros en esta Gracias. jornada. ¿Ya? Y nosotros con esta conversación queríamos